Siempre me han gustado los zoológicos. Algo en la idea de caminar entre jaulas y observar animales salvajes desde la seguridad de un sendero asfaltado me producía una sensación extraña, una mezcla entre fascinación y respeto. Pero desde aquella noche, nunca he vuelto a pisar uno. Ocurrió en el zoológico de mi ciudad, un lugar viejo que apenas se mantenía en pie. Llevaba años escuchando rumores sobre su decadencia, jaulas oxidadas, animales enfermos y cuidadores indiferentes. Aún así, cuando anunciaron una promoción para un recorrido nocturno especial, no pude resistirme. Era invierno, y la brisa helada hacía que el lugar se sintiera aún más abandonado. Llegué a la entrada un poco antes de las 10 de la noche, la hora a la que comenzaría el recorrido. Para mi sorpresa, solo éramos 5 personas, una pareja de adolescentes, un hombre mayor con una linterna y yo. Nos recibió un guía, un hombre alto y delgado con una linterna en mano y una sonrisa demasiado ancha. «Bienvenidos a la experiencia nocturna», dijo con una voz gutural, casi sin mover los labios. «Prepárense para ver el zoológico como nunca antes». Las puertas chirriaron al abrirse, y de inmediato supe que algo no estaba bien. El aire olía extraño, como a carne en descomposición. Las jaulas parecían más oxidadas de lo que recordaba, y el silencio era absoluto. Ni siquiera los grillos cantaban. El recorrido comenzó con los felinos. Nos detuvimos frente a la jaula de los leones, pero no había ninguno a la vista. El guía golpeó los barrotes con su linterna. Duermen durante el día y cazan de noche, o eso harían, si estuvieran en la naturaleza. El comentario me puso nervioso. Parecía insinuar que los leones estaban sueltos. Nos movimos hacia la jaula de los lobos, y ahí vi algo que me dejó helado. Uno de los lobos estaba mirando hacia nosotros, pero su postura era antinatural. Su cuerpo estaba tieso, como si lo hubieran embalsamado, y su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible. Lo peor era su mirada, sus ojos reflejaban la luz de la linterna del guía, pero había algo inhumano en ellos, algo que me decía que aquel animal ya no estaba vivo, o que no era un lobo en absoluto. Los adolescentes comenzaron a susurrar entre ellos. El hombre mayor tragó saliva y apretó su linterna. Yo me sentí mareado. Seguimos avanzando hasta la zona de los primates. Ahí el olor era insoportable. Vi varias jaulas vacías y, en la última, un chimpancé de espaldas. Su respiración era irregular, y su cuerpo parecía temblar. Cuando el guía alumbró su rostro, los adolescentes gritaron. No tenía piel. Era solo músculo y carne expuesta, como si algo lo hubiera desollado vivo, pero seguía moviéndose, como si todavía sintiera dolor. Sus ojos, sin párpados, nos observaron fijamente. Deben haberse peleado, dijo el guía con indiferencia. Nadie más habló. Nadie más quiso seguir el recorrido. Pero el guía nos obligó. Las puertas están cerradas. Nadie se va hasta que termine el recorrido. Su voz ya no sonaba amigable. Nos dirigimos a la zona de los reptiles. Al llegar, vimos que los tanques estaban vacíos. El vidrio de uno de ellos estaba rajado. Parece que se han escapado, murmuró el hombre mayor. No escaparon, corrigió el guía. Se los comieron. Nadie se atrevió a preguntar quién o qué los había devorado. Comenzamos a escuchar ruidos. Un susurro, como si algo arrastrara garras por el suelo. Venía de la zona de las aves. Cuando llegamos, vimos que todas las jaulas estaban abiertas. El guía sonrió. Es la hora de la caza. En ese instante, las luces del zoológico parpadearon y se apagaron. Los gritos comenzaron. Algo nos estaba siguiendo. No sé si eran los animales, el guía o algo peor. Solo sé que corrí como nunca en mi vida. Escuché los gritos de los adolescentes detrás de mí, luego el sonido de carne desgarrándose. Escuché al hombre mayor jadear antes de caer al suelo. Yo no miré atrás. Llegué a la entrada y la encontré cerrada con candado. Golpeé la puerta, grité, pero nadie respondió. Luego, sentí una respiración en mi nuca. Me di la vuelta y vi al guía. Pero no era un hombre. Su piel se estiraba y retorcía como si algo dentro de él intentara salir. Sus ojos no eran humanos, y su sonrisa era demasiado grande para su rostro. La jaula está abierta, susurró. Ahora te toca a ti. Lo último que recuerdo es el suelo acercándose a mí. Desperté al día siguiente en un hospital. Me encontraron desmayado afuera del zoológico, cubierto de sangre que no era mía. El zoológico cerró ese mismo día. Nadie encontró a los demás visitantes. Nunca supe qué fue lo que vi ahí. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho la voz del guía susurrándome al oído. Siempre me han dado miedo los zoológicos. No por los animales, sino por la idea de estar atrapado en un lugar lleno de depredadores que, si pudieran, nos devorarían sin dudarlo.
Pero cuando mi hermana me pidió que la acompañara a su primer día de trabajo en el zoológico de la ciudad, no pude decirle que no. No seas exagerado, me dijo entre risas mientras caminábamos por los senderos vacíos antes de la apertura. Los animales están en sus jaulas. Pero algo no estaba bien. Había un olor extraño en el aire, como a carne podrida. Y el silencio era absoluto. No se oían pájaros, ni el murmullo de los cuidadores trabajando. Solo el sonido de nuestros pasos en el asfalto. ¿Dónde está la gente?, pregunté. Mi hermana frunció el ceño. No lo sé. Quizás estamos temprano. Pero no estábamos temprano. El reloj marcaba las 9 de la mañana y el zoológico debía estar lleno de trabajadores preparando todo antes de la apertura. Nos acercamos al área de los primates. Las jaulas estaban vacías. ¿Tal vez los llevaron al área de revisión?, dijo mi hermana, tratando de sonar tranquila. Nos apresuramos al sector de los felinos. Ahí, al fin, encontramos a alguien, un cuidador de espaldas a nosotros, inmóvil frente a la jaula de los tigres. «Hey», lo llamé. El hombre no respondió. Nos acercamos. La piel se me erizó cuando vi que estaba completamente tieso, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Había algo pegajoso en su cuello, algo oscuro y seco. «Sangre». Mi hermana gritó. Y entonces, el cuidador se movió. No giró lentamente ni dio un paso hacia atrás. Simplemente, cambió de dirección, como si su cuerpo fuera un muñeco de trapo. Su boca se abrió en un gesto antinatural y un sonido gutural salió de su garganta. Algo en la jaula de los tigres se movió. Una sombra enorme, casi pegada al suelo. Algo estaba ahí dentro. No esperé a averiguar qué era. Agarré a mi hermana del brazo y corrimos. «Llama a alguien», grité. Mi hermana sacó su teléfono, pero no había señal. Corrimos hasta la zona de los reptiles. Pero cuando llegamos, los vidrios de los terrarios estaban rotos. Algo se arrastraba en el suelo, algo largo y oscuro. Una serpiente, pero no como las que había visto antes. Su piel parecía podrida, y tenía ojos humanos. «Esto no es normal», jadeó mi hermana. «Lo sé». Un rugido resonó detrás de nosotros. No era un león. Ni un tigre. Era algo más profundo, algo imposible. Un sonido que venía de algo que no debería existir. Corrimos hacia la salida. Y entonces lo vi. Una figura alta y delgada, con una piel tan pálida que parecía casi translúcida. Estaba justo en la entrada, bloqueándonos el paso. «No pueden irse», susurró. Su voz era un eco. Intenté rodearlo, pero su brazo, demasiado largo para un humano, me agarró del cuello y me levantó como si no pesara nada. «No alimente a los animales», murmuró. Y entonces me lanzó hacia la oscuridad. No recuerdo mucho después de eso. Desperté en el hospital. Dicen que encontraron el zoológico vacío. Dicen que nunca hubo un recorrido programado ese día. Dicen que el zoológico cerró después de eso. Pero yo sé la verdad. Algo está todavía ahí. Esperando. Y lo peor de todo. Sigo escuchando su voz en mis sueños. Tengo una fascinación extraña por los lugares abandonados. Hay algo en los sitios olvidados por la gente, en su silencio y en la sensación de que el tiempo se detuvo, que me atrae de una manera que no puedo explicar. Por eso, cuando escuché el rumor sobre un viejo zoológico en las afueras de la ciudad, supe que tenía que verlo con mis propios ojos. Se decía que había cerrado hace más de 20 años, pero nadie sabía exactamente por qué. No hubo noticias en los periódicos, ni registros oficiales sobre su cierre. Simplemente dejó de existir, como si alguien hubiese querido borrar su historia. Un amigo me dio las coordenadas exactas. Una simple búsqueda en Google Maps mostraba un gran terreno vacío, pero con el zoom suficiente, todavía se podían ver los senderos y los restos de las jaulas. No pude resistirme. Así que, una noche de luna nueva, me colé en el zoológico olvidado. La entrada. Salté la oxidada reja principal con facilidad. El cartel de bienvenida aún colgaba de una de sus cadenas, con letras apenas legibles por el desgaste. Zoológico de Santa Augusta, hogar de la naturaleza salvaje. El aire olía a humedad y a tierra podrida. Un frío repentino me recorrió la espalda, pero lo ignoré y encendí mi linterna. Caminé por un sendero cubierto de maleza. El suelo estaba resquebrajado, las bancas rotas y cubiertas de musgo. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. No se oía nada, ni siquiera insectos. Las primeras jaulas aparecieron a mi derecha. Estructuras metálicas cubiertas de óxido, con barrotes doblados como si algo hubiera intentado escapar. Miré dentro de una, esperando encontrar escombros o huesos de animales muertos. Pero estaba vacía. De hecho, todas las jaulas lo estaban.
No había restos de comida, ni rastros de excrementos o esqueletos. Como si el zoológico nunca hubiese tenido animales en primer lugar. O como si hubieran desaparecido. Los sonidos. Seguí explorando, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Llegué a la zona de los felinos. Ahí estaban las jaulas más grandes, con puertas gruesas aseguradas por candados oxidados. Sin embargo, uno de los candados estaba roto, su metal partido en dos como si lo hubieran doblado con las manos. Avancé con cautela. Y entonces lo escuché. Un sonido bajo, gutural. Algo respiraba dentro de la jaula abierta. Apunté la linterna al interior, pero lo único que vi fueron sombras. La luz no parecía penetrar la oscuridad allí dentro. El sonido se repitió. Me alejé lentamente, sin apartar la vista de la jaula. Entonces algo se movió. No caminé. Corrí. La casa del cuidador. Encontré refugio en un edificio pequeño y destartalado al final del sendero. Parecía haber sido la casa del cuidador del zoológico. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, con muebles rotos esparcidos por el suelo. Pero lo que me heló la sangre fue la pared principal del cuarto. Había fotografías pegadas en ella. Fotos de personas. Algunas en blanco y negro, otras más recientes. Rostros borrosos, ojos vacíos. Debajo de cada foto, un nombre. Cuando enfoqué mi linterna en una de ellas, sentí que el estómago se me hundía. Era mi amigo. El mismo amigo que me había dado las coordenadas del zoológico. Retrocedí, tropezando con una silla caída. El sonido fue ensordecedor en el silencio del lugar. Y entonces lo escuché de nuevo. La respiración. Pero esta vez, estaba dentro de la casa. La cosa en la oscuridad. La linterna parpadeó. En ese destello de luz, lo vi. Al principio pensé que era un animal. Estaba encorvado, con extremidades demasiado largas y delgadas. Su piel era grisácea y arrugada, con pliegues como los de un elefante. Pero su rostro era humano. O al menos, alguna vez lo fue. Sus ojos eran grandes y oscuros, hundidos en la piel. No tenía labios, solo una boca amplia con dientes afilados que sobresalían en todas direcciones. Se movía con espasmos, como si su cuerpo no supiera cómo funcionar. Pero lo peor fue cuando habló. Tienes que quedarte. Su voz era áspera, inhumana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí corriendo de la casa, sintiendo el aire helado en mi cara. El sendero parecía más largo, más oscuro. El zoológico entero se sentía vivo. La jaula abierta estaba vacía. Corrí hacia la entrada, mi linterna oscilando en la oscuridad. La reja estaba allí. Solo tenía que saltar. Pero entonces escuché el sonido de un candado cerrándose detrás de mí. El último visitante. Salté la reja, rodé por el suelo y corrí sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, llamé a mi amigo. El teléfono sonó, pero nadie respondió. A la mañana siguiente, fui a buscarlo a su departamento. No estaba. La policía nunca encontró rastro de él. Pero esa noche, revisé las fotos que había tomado en el zoológico. Y allí, en una de las jaulas vacías, vi algo que no recordaba haber visto antes. Una foto. Pegada a la reja con una cinta sucia. Una foto de mi amigo. Con su nombre escrito debajo. Desde entonces, no he vuelto a buscar lugares abandonados. Porque sé que el zoológico olvidado sigue ahí. Esperando. Siempre fui un escéptico. No creía en lo paranormal, ni en las historias de terror que la gente contaba sobre lugares abandonados. Mi mundo estaba basado en hechos y lógica, así que cuando un viejo conocido me contó sobre el zoológico de Blackwood, no le creí ni por un segundo. Cerraron el zoológico hace más de 30 años, me dijo, pero la gente del pueblo todavía escucha ruidos por las noches. Como si los animales siguieran allí. Me reí. Si los animales siguen allí, serán ratas y murciélagos. Pero él negó con la cabeza. No. Escuchan rugidos. Pasos pesados. A veces incluso ven sombras moviéndose tras los barrotes oxidados. Admito que la historia me intrigó, pero no por las razones que él esperaba. No me asustó, sino que me despertó curiosidad. Si de verdad había sombras y rugidos, tenía que haber una explicación racional. Tal vez un grupo de leones callejeros que se había instalado en el lugar. O alguien usando el zoológico como refugio. Así que decidí ir. Llevé una linterna, mi cámara y una navaja, por si acaso. Llegué al lugar pasada la medianoche. Lo que vi no era lo que esperaba. El zoológico olvidado. La entrada principal estaba bloqueada con cadenas oxidadas, pero una parte de la cerca había colapsado con los años. Me deslicé por el hueco y aterricé dentro del zoológico. Todo estaba cubierto de maleza.
El sendero de concreto estaba agrietado y levantado por las raíces de los árboles. Carteles de información, apenas legibles, se mecían con el viento. El aire estaba cargado de un olor extraño. No era solo moho o humedad, había algo más. Algo más denso, más orgánico. Como carne en descomposición. Encendí mi linterna y avancé. Las primeras jaulas estaban vacías, igual que esperaba. Estructuras metálicas corroídas por el tiempo, con barrotes doblados y cerraduras rotas. Me acerqué a una de ellas y vi algo tallado en la pared trasera, apenas visible entre la suciedad. No mires a los ojos. Fruncí el ceño. ¿Un mensaje de los antiguos trabajadores? ¿O algún bromista que había entrado antes que yo? Seguí adelante. Los carteles informativos aún estaban allí. Zona de primates, decía el primero. La jaula estaba rota, sin rastro de sus antiguos habitantes. Zona de reptiles. La mayoría de los terrarios estaban destrozados. Zona de felinos. Ahí fue donde lo escuché por primera vez. Un sonido bajo y gutural. Un rugido. Me quedé inmóvil. El sonido venía de la jaula más grande, justo al fondo. Dirigí la linterna hacia allí. La jaula estaba vacía. O al menos, eso pensé al principio. Porque cuando bajé la linterna, vi algo en el suelo. Una huella. Grande. Fresca. La cosa en la jaula. Se suponía que el zoológico llevaba cerrado más de 30 años. No había manera de que un animal grande siguiera vivo. Y sin embargo, allí estaban las huellas. Me acerqué, con el corazón latiéndome en los oídos. La puerta de la jaula estaba cerrada, pero los barrotes estaban doblados. Algo había salido de allí. El rugido volvió a sonar. Esta vez, lo escuché más cerca. Giré sobre mis talones y alumbré con la linterna. Nada. Pero sentí algo en el aire. Como una presión en el pecho, como si el mismo zoológico estuviera respirando. Tomé una foto con la cámara. El flash iluminó la oscuridad por una fracción de segundo. Y vi algo. Un destello de ojos. No lo pensé dos veces. Corrí. El túnel prohibido. No me detuve hasta que llegué a un pequeño edificio de concreto con la puerta entreabierta. Entré y cerré la puerta tras de mí, tratando de controlar mi respiración. Estaba oscuro, pero sentí que no estaba solo. Encendí la linterna. Era una oficina vieja. Escritorios rotos, papeles esparcidos, archivadores cubiertos de polvo. Pero lo más extraño era el enorme mapa colgado en la pared. Mostraba un diseño detallado del zoológico, pero con algo adicional que no había visto en ningún plano público, un túnel subterráneo. Había una marca roja al final del túnel con una nota escrita en tinta corrida. Nunca debimos abrir esa jaula. Sentí un escalofrío. El rugido volvió a escucharse. Y esta vez, venía del techo. Salí corriendo. Lo que había debajo. Seguí el mapa hasta la entrada del túnel. Era una puerta metálica enterrada bajo tierra, con un candado gigantesco colgando de la cadena. Excepto que el candado estaba abierto. No quería entrar. Pero entonces escuché algo detrás de mí. Un golpe seco. El sonido de garras arrastrándose por el concreto. No tuve opción. Empujé la puerta y me deslicé dentro del túnel. Oscuridad total. Saqué la linterna y avancé lentamente. El aire aquí era aún más denso, con un olor a hierro y muerte que me revolvió el estómago. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras. Y entonces vi las jaulas. Había más jaulas aquí abajo. Más grandes. Más gruesas. Todas vacías. Y en la última. Restos de algo. No era un animal. Era un cuerpo humano. Me acerqué con el corazón latiéndome en el pecho. El cadáver estaba parcialmente devorado. La piel estaba seca, como si el cuerpo hubiera sido drenado. Entonces noté algo en la pared, justo encima de los restos. Una frase. Tallada con uñas o con algo afilado. No mires a los ojos. Y entonces lo sentí detrás de mí. Su respiración caliente en mi cuello. Mis músculos se tensaron. Mi mente gritaba que no lo hiciera. Que no girara la cabeza. Pero lo hice. Y vi. No puedo describirlo. Porque no era solo un animal. No era solo una criatura. Era algo que no debía existir. Algo que me miró a los ojos. Y supe que ya no saldría de allí. Supe que, al igual que los demás, ahora yo era parte del zoológico. Que ahora, yo también tenía una jaula. Nunca pensé que terminaría trabajando de guardia nocturno en un zoológico. No era mi plan. Pero el dinero escaseaba, necesitaba pagar el alquiler, y un conocido me dijo que el zoológico municipal buscaba personal para seguridad en el turno de la madrugada. Es fácil, me aseguró.
Solo caminarás un par de veces por el recinto, revisarás que no haya intrusos y el resto del tiempo estarás en la cabina mirando las cámaras. No sonaba tan mal. Así que acepté. Mi primer turno fue un lunes. Me presenté a las 10 de la noche y conocí a Mario, el guardia veterano que llevaba más de una década en el zoológico. Me enseñó la caseta de seguridad, las cámaras de vigilancia y el protocolo en caso de emergencia. ¿Algún consejo?, pregunté. No te preocupes demasiado, me dijo. Aquí casi nunca pasa nada. Pero cuando se estaba yendo, se detuvo en la puerta y agregó algo más. Ah, y si escuchas ruidos raros cerca del área de los felinos, mejor no te acerques. Creí que era una broma. Me reí, pero él no. En serio, insistió. No te acerques. Luego se fue. Y yo me quedé solo. Primer recorrido. El zoológico de día es un lugar lleno de vida. El zoológico de noche es otra cosa. Los senderos oscuros, las jaulas en penumbra, los sonidos de los animales en la distancia, todo se siente diferente. Encendí mi linterna y comencé el recorrido. Primero pasé por el sector de los monos. Algunos dormían, otros se balanceaban en silencio. Luego revisé el área de las aves, las jaulas de los osos y la zona de los elefantes. Todo estaba en orden. Pero cuando llegué al sector de los felinos, sentí algo raro. Un silencio distinto. Apunté con la linterna y revisé las jaulas. Los tigres estaban acostados, inmóviles. Los pumas también. Pero cuando llegué a la jaula de los leones, noté algo extraño. Solo había una leona. El león macho no estaba. Fruncí el ceño. No podía haber salido. Las jaulas eran seguras. ¿O no? Verifiqué el candado. Estaba cerrado. Pero entonces escuché algo. Un ruido seco, como un golpe. Dentro de la jaula. Volteé rápidamente. El león estaba ahí. Pero había algo en la forma en que me miraba. Algo que no puedo describir. No rugió. No se movió. Solo me observó fijamente. Me alejé. Seguí con el recorrido. Pero la sensación de esa mirada me acompañó toda la noche. Las cámaras. Regresé a la caseta y revisé las cámaras de seguridad. Todo parecía normal. Hasta que miré la cámara del área de los felinos. El león aún estaba en el mismo lugar. Mirando hacia la reja. Hacia donde yo había estado. Sentí un escalofrío. Pasaron los minutos. Miré otras cámaras, pero siempre volvía a la del león. Él seguía ahí. Hasta que parpadeé. Y cuando volví a mirar, ya no estaba. El segundo recorrido. Eran las 3 de la madrugada cuando salí a dar el segundo recorrido. El viento había cambiado. Ahora el aire era más frío. Caminé por las jaulas con la linterna en mano. Todo parecía igual. Pero cuando pasé por el área de los felinos, algo me detuvo en seco. Había marcas en la tierra. No estaban antes. Eran huellas. Gigantes. Como si algo muy pesado hubiera caminado por ahí. Pero no iban en dirección a la jaula. Iban hacia afuera. Seguí las marcas con la linterna. Me llevaron hasta un viejo almacén de herramientas. La puerta estaba entreabierta. Contuve la respiración y entré. Olía raro. A humedad. A tierra removida. Apunté con la linterna y vi algo en el suelo. Pelos. Pelos de león. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue cuando levanté la linterna y vi lo que había en la pared. Una garra. Marcada en el cemento. No pintada. Tallada. Como si algo la hubiera rasguñado. Sentí que me quedaba sin aire. Salí del almacén lo más rápido que pude. Miré en todas direcciones. El zoológico estaba en silencio. Demasiado silencio. Y entonces lo escuché. Un rugido. No uno normal. Uno profundo. Uno, cercano. Me giré lentamente. Y lo vi. A unos metros de mí. No era el león del zoológico. No podía serlo. Era más grande. Demasiado grande. Y su piel. Su piel no era del todo piel. Parecía moverse. Contraerse. Como si algo debajo intentara salir. Mi cuerpo se congeló. El león avanzó un paso. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Se enderezó. Sobre 2 patas. No esperé más. Corrí. Corrí con todas mis fuerzas. Atravesé los senderos, esquivé las jaulas, salté la cerca rota de la entrada. No me detuve hasta llegar a mi auto. Encendí el motor y salí de ahí sin mirar atrás. La renuncia. Al día siguiente, renuncié. No intenté explicar nada. Solo entregué el uniforme y me fui. No volví a pisar el zoológico. No volví a hablar con Mario. Pero antes de irme, investigué un poco más sobre la historia del lugar. Descubrí algo. Algo que nunca debí leer. Hace 30 años, cuando el zoológico aún estaba en construcción, trajeron un león desde África. Pero no era un león normal. Los cuidadores decían que tenía algo raro. Que nunca dormía.
que sus ojos brillaban en la oscuridad, que a veces cambiaba de forma. Pocos meses después, el animal murió repentinamente. Pero antes de morir, dejó algo. Una cría. Una cría que, según los registros, desapareció sin dejar rastro. Cerré la computadora. Apagué la luz. Intenté dormir. Pero en la oscuridad de mi habitación, escuché algo. Un rugido. No afuera. No en la calle. Sino aquí. Dentro. Detrás de la puerta. Esperando.